Buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos al programa Hablemos de Historia. El día de hoy hablaremos sobre un tema histórico mediante el análisis crítico del discurso de la campaña política de Álvaro Uribe del año 2002 y todo su contexto histórico. Bien, para empezar hablaremos sobre la campaña política de Álvaro Uribe Vélez del año 2002. En este análisis hablaremos de 11 objetos que se observan en la campaña publicitaria. En cada objeto hablaremos sobre lo explícito y lo implícito que se puede observar en la campaña. Como primer objeto tenemos las gafas. En su parte explícita son objetos que sirven para ver mejor. Pero si observamos su parte implícita, determina una persona inteligente, una persona que puede ver con claridad el futuro y una persona estudiada. Como podemos observar, aparecen tres tipos de telas diferentes, una amarilla, una roja y una azul. En las tres, en su parte explícita, es un tejido obtenido en forma de lámina más o menos resistente, elástica y flexible, mediante el cruzamiento y enlace de series de hilos o fibras de manera coherente y entrelazados o al unirlos por otros medios. Pero en su parte implícita varía en cada una de las telas, puesto que la tela amarilla hace alusión al partido político Polo Democrático Alternativo. Para la tela azul hace alusión al Partido Conservador Colombiano y en la tela roja alusión al Partido Político Liberal. Estos fueron partidos políticos que participaron en competencia a la campaña política de Álvaro Uribe Vélez. Para nuestro quinto objeto tenemos la camisa. En su parte explícita, la camisa es una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el torso y brazos. Usualmente tiene mangas, cuello y botones en el frente. Pero en su parte implícita se quiere generar un parecido a Luis Carlos Galán. Como sexto objeto tenemos el cielo. En su parte implícita podemos decir que el cielo es parte de la atmósfera y del espacio exterior vistos desde la Tierra, en la que están las nubes y donde se ven el sol, la luna y las estrellas. En su parte implícita, este quiere generar una esperanza, libertad, compasión e imagen del Salvador y del Santo. Como séptimo objeto tenemos la palabra Uribe, que está en letra mayúscula y con mayor formato. En su parte explícita tenemos que es el apellido del candidato presidencial. En su parte implícita, en la letra R y B se puede apreciar una desviación en el diseño de la letra que da la impresión de la letra P, lo que se puede interpretar como la creación de un partido político liderado por Álvaro Uribe Vélez. Como octavo objeto tenemos mano firme, que esta es la primera parte del eslogan de la campaña presidencial. En su parte implícita, esta simboliza el poder, firmeza y la no compasión. Como noveno objeto tenemos corazón grande, que esta es la segunda parte del eslogan de la campaña presidencial. En su parte implícita, esta simboliza empatía, amor y confianza. Como décimo objeto tenemos la palabra presidente. En su parte explícita es la designación utilizada para identificar a la persona que dirige una reunión, una sesión de trabajo o una asamblea. Actualmente, el término aislado se refiere al funcionario público electo para un periodo determinado, que ostenta el poder ejecutivo de un estado o de una región. En su parte implícita, tenemos que él se está posicionando a sí mismo como presidente en esta campaña política. Como siguiente objeto tenemos la pose de la mano. En su parte explícita, la mano está en el pecho. Y en su parte implícita, la mano puesta sobre el pecho da alusión a la compasión, compromiso, indica fuerza, promesa y lealtad. Como último objeto tenemos la mirada. En su parte explícita, la mirada hacia el horizonte. En su parte implícita, la mirada visionaria encaminada hacia el futuro. Como último objeto tenemos la mirada. En su parte explícita, la mirada hacia el horizonte. En su parte implícita, la mirada visionaria encaminada hacia el futuro. Pero ¿quién fue este candidato presidencial tan importante para la época que enmarcaba una gran historia para el país?
Pues bien, a continuación les hablaré un poco sobre este personaje. Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952. Es un abogado, empresario y político colombiano, considerado por la prensa internacional y local como el político más influyente de lo que lleva transcurrido el siglo XXI en Colombia. Fue presidente de Colombia en los periodos consecutivos 2002 a 2006 y del 2006 al 2010. Uribe es abogado de la Universidad de Antioquia y cursó estudios en Administración, Gerencia y Negociación de Conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard y es miembro senior asociado del Anthony College de la Universidad de Oxford. Desempeñó diferentes cargos en las empresas públicas de Medellín, el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil. Fue alcalde de Medellín en 1982, senador de la República en un periodo de 1986 a 1994 y gobernador de Antioquia en el periodo 1995 y 1907. De tendencia liberal, pero disidente de este partido. Uribe se presentó a las elecciones presidenciales de 2002, apoyado por el movimiento Primero Colombia, logrando imponerse a sus contendores con el 54% de los votos a su favor. Su mandato se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico bajo la política de seguridad democrática. Un programa de gobierno que fue financiado por parte del Plan Colombia y que recibió críticas por sectores de la oposición y disidentes. Durante su presidencia, el secuestro se redujo de 2.282 a 213 casos por año y los homicidios disminuyeron de 29.000 a 16.000. La inflación era del 7% en 2002, pasando a 2% al final de su mandato. La tasa de desempleo pasó de casi 16% a 11% y la inversión extranjera pasó de 2.000 millones de dólares anuales a 7.000 millones de dólares en el mismo periodo. El Producto Interno Bruto creció un promedio de 4,47% al año y Colombia fue uno de solo 3 países que tuvieron crecimiento económico positivo durante la crisis mundial de 2008. Al mismo tiempo, el gobierno de Uribe adelantó acercamientos de paz con distintas facciones de conflicto armado en Colombia, como el ELN, las FARC y las AUC. Tras los procesos anteriores a su gobierno por parte de la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad. De estos acercamientos se generó la desmovilización de grupos paramilitares que incluyó la Ley de Justicia y Paz. Entre 2002 y 2010 se desmovilizaron cerca de 53.810 miembros de grupos guerrilleros y paramilitares de manera colectiva o individual. Tras terminar su mandato presidencial, en 2014 fue elegido senador en lista cerrada por Centro Democrático, partido fundado y liderado por él. Hoy en día, Uribe es el político más popular y el más influyente del país, incluso dividiendo a los colombianos en el ámbito social, económico y emocional. Quienes apoyan sus acciones tanto en el pasado como en la actualidad se conocen como uribistas y quienes lo rechazan se conocen como antiuribistas. Uribe empezó su vida pública en el Partido Liberal Colombiano junto con Hernando Agudelo y Diego Calle. Su función como director de la Aeronáutica Civil consistió en otorgar licencias para la construcción de aeropuerto en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao y Caucasia. Durante su estadía como director de la Aeronáutica Civil, se financió el edificio del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla. Se inició la operación nocturna del Palo Negro, acción ocurrida en Bucaramanga. Se creó el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y se construyó el puente aéreo de Bogotá en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Durante este tiempo fue acusado de hacer uso de un helicóptero que supuestamente había sido propiedad de Pablo Escobar. A continuación, se presentarán hechos históricos que enmarcan el contexto de la época en los años 1998 y 2002. Claro que sí, Jennifer. Vamos a empezar con el año de 1998.
9 de febrero. El Gobierno Nacional, la Comisión de Conciliación Nacional y la guerrilla del ELN firman el Acuerdo de Viana en Madrid, España. 18 de febrero. Después de un combate entre miembros de la guerrilla de las FARC-EP y el ejército en Pomeque, guerrilleros sembraron una granada en los genitales de un miembro del ejército muerto en combate. Sin saberlo, el ejército evacuó el cadáver en un helicóptero hacia una base de enfermería militar. La granada explotó, mutilando el cadáver, mató 2 soldados e hirió a 5. 3 de marzo. Un ataque en Villar, Caquetá, por las FARC deja 65 militares muertos, 30 guerrilleros muertos, 4 campesinos muertos y 43 secuestrados. 5 de marzo. La guerrilla de las FARC comete la masacre de Pueblo Bello, asesinando a 16 campesinos. 9 de marzo. La guerrilla de las FARC asalta al cuartel de la policía en Putumayo. En la batalla campal con el ejército mueren 3 policías, 9 soldados y 16 guerrilleros. 23 de marzo. La guerrilla de las FARC instalan un retén en la carretera Bogotá-Villavicencio en el departamento del Meta y capturan a más de 30 civiles durante un retén. 12 de mayo. El general Fernando Landazabal Reyes del Ejército Nacional de Colombia y exministro de Defensa es asesinado en Bogotá por sicario. 26 de mayo. En una segunda vuelta electoral, Andrés Pastrana es electo presidente de Colombia. 10 de julio. Nacen los 2 nuevos canales privados de televisión, Canal RCN y Canal Caracol. 7 de agosto. Asume la presidencia de Colombia Andrés Pastrana Arango, en reemplazo de Ernesto Samper. Septiembre. El representante liberal por el departamento de Antioquia, Jorge Humberto González, miembro de la Comisión Séptima de Asuntos Laborales, fue asesinado por sicarios en la ciudad de Medellín. 5 de septiembre. El representante conservador por el departamento de Cundinamarca, Jairo Rojas, fue asesinado por presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el noroccidente de Bogotá. Era presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. 2 de octubre. El representante liberal por el departamento de Arauca, Octavio Sarmiento, fue asesinado en Tame, Arauca. Había ingresado al Partido Liberal tras ser dirigente de la Unión Patriótica. Las Autodefensas Unidas de Colombia se atribuyeron el asesinato. 1 de noviembre. La guerrilla de las FARC ocupa Mitú, capital del departamento de Vaupés. Mueren 16 policías y militares. 61 personas son secuestradas. 31 de diciembre. El ELN mató 30 personas, entre ellas policías. A continuación, seguimos con el año 1999. 7 de enero. Las FARC establecen negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. 14 de noviembre. Las FARC anuncian la congelación indefinida de las negociaciones hasta que el gobierno muestre resultados en la lucha contra el paramilitarismo. 24 de noviembre. El jefe paramilitar de las AUC, Carlos Castaño, aparece con el título El Rey de la Selva en la revista estadounidense Time, la más famosa en el mundo. 28 de noviembre. La hija del empresario Luis Carlos Villegas y presidente de la ANDI, Juliana Villegas Restrepo, fue secuestrada por las FARC cuando salía de clases de la Universidad Javeriana de Bogotá. 9 de diciembre. El congresista Diego Turbay Cote, asesinado con 5 personas en una carretera de Caquetá, cerca de la zona de distensión. El gobierno colombiano se lo atribuyó a las FARC. Vamos a proseguir con el año 2001. 4 de enero. El gobierno de Andrés Pastrana pide a las FARC esclarecer si tienen responsabilidad en el asesinato del congresista Diego Turbay y su familia. 12 de mayo. El general Fernando Landazabal Reyes del Ejército Nacional de Colombia y exministro de Defensa es asesinado en Bogotá por sicario. 26 de mayo. En una segunda vuelta electoral, Andrés Pastrana es electo presidente de Colombia. 10 de julio. Nacen los 2 nuevos canales privados de televisión, Canal RCN y Canal Caracol. 7 de agosto. Asume la presidencia de Colombia Andrés Pastrana Arango,
en reemplazo de Ernesto Samper. Septiembre. El representante liberal por el departamento de Antioquia, Jorge Humberto González, miembro de la Comisión Séptima de Asuntos Laborales, fue asesinado por sicarios en la ciudad de Medellín. 5 de septiembre. El representante conservador por el departamento de Cundinamarca, Jairo Rojas, fue asesinado por presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el noroccidente de Bogotá. Era presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. 2 de octubre. El representante liberal por el departamento de Arauca, Octavio Sarmiento, fue asesinado en Tame, Arauca. Había ingresado al Partido Liberal tras ser dirigente de la Unión Patriótica. Las Autodefensas Unidas de Colombia se atribuyeron el asesinato. 1 de noviembre. La guerrilla de las FARC ocupa Mitú, capital del departamento de Vaupés. Mueren 16 policías y militares. 61 personas son secuestradas. 31 de diciembre. El ELN mató 30 personas, entre ellas policías. Vamos a proseguir con el año 2002. 23 de febrero. La candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt y su candidata a la vicepresidencia Clara Rojas son secuestradas por las FARC. 14 de abril. Las FARC atentan contra Álvaro Uribe. Una carga explosiva detonó cerca de la caravana de vehículos que lo acompañaban en Barranquilla, Atlántico. 26 de mayo. Se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Colombia de 2002. Álvaro Uribe es elegido presidente con más de 5 millones de votos. Francisco Santos, vicepresidente. 7 de agosto. Toma posesión como presidente Álvaro Uribe Vélez. 16 de octubre. Inicia la Operación Orión, con la que se busca recuperar el control territorial de la Comuna 13 de Medellín por parte del Ejército. La operación contó con el apoyo de las AUC, lo que llevó flagrantes violaciones de derechos humanos en contra de los pobladores de la zona. Al menos 88 personas murieron y más de 90 fueron desaparecidas. 24 de diciembre. Las FARC asesinaron al concejal José Alirio Macías en un retén instalado en Paine, Cundinamarca, por negarse a marcharse de su pueblo. Por último, hablaremos de lo que fue el proceso de paz durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana, de 1998 a 2002. Siendo candidato a la presidencia, Andrés Pastrana, por el Partido Conservador Colombiano, se reunió con el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, el 9 de junio de 1998, tras una mediación del dirigente conservador Álvaro Leiva. Luego, las FARC le hicieron un llamado a Pastrana el 14 de junio de 1998, cuando aún era candidato presidencial, anunciando su disposición al diálogo con su eventual administración. 2 días después, el candidato Pastrana anunció su voluntad de esperar muchos municipios para iniciar un proceso de paz con las FARC. El proceso de negociación Caguán o diálogos de paz en el Caguán se refiere al intento por parte del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana, para comenzar un proceso de paz y terminar con el conflicto armado colombiano. El proceso de paz fue llevado a cabo entre 1992 y el 2002, con gestiones de negociaciones iniciadas en el 1997. El proceso de diálogo estuvo acompañado por el gobierno de varios países, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales como la ONG y sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera. El gobierno Pastrana constitucionalmente tenía que ejercer control jurídico y político sobre la zona desmilitarizada o zona de distensión, pero con el actuar de las FARC y las permisivas de Pastrana, la presión de sectores de la dirigente política, de los gremios y de la cúpula militar creció contra el presidente Pastrana. El 19 de enero de 1999, las FARC anunció la primera congelación de las conversaciones a la espera
de informes oficiales sobre la lucha contra los paramilitares tras una serie de masacres. El 25 de enero las FARC fijaron como nueva fecha de encuentro el 20 de abril de 1999. El 20 de febrero del 2002, un frente a las FARC secuestró un avión de la aerolínea AIRC HK-3951 procedente de la ciudad de Neiva y forzó a los pilotos a aterrizar en medio de una carretera. En el municipio Jobo, las FARC liberaron a casi todos los pasajeros, llevándose secuestrados al senador Jorge Eduardo Getchen. Después de lo sucedido, el presidente Pastrana pone fin a los diálogos de paz. El presidente Pastrana emitió resoluciones que terminaron oficialmente el proceso de diálogo con las FARC. Otro que les retiró el estatus político a las FARC, otro que reactivó las órdenes de captura contra todos los miembros de las FARC y otro que terminó la policía cívica con función en la zona desmilitarizada. El conflicto armado colombiano se recrudecido a la fuerza pública, intensificó las acciones contra las FARC en toda Colombia y a nivel diplomático en otras partes del mundo, apoyadas militarmente por Estados Unidos a través del Plan Colombia. Las FARC también intensificaron sus acciones armado, amparadas económicamente por el negocio del narcotráfico, que manejaron sus anchas en la zona de distensión a espaldas del gobierno y de la opinión pública nacional e internacional. Algunas de esas acciones armadas fueron el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca el 11 de abril del 2002 y secuestro y asesinato del gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su asesor de paz, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverri. Con el recrudecimiento de la violencia, el candidato a la presidencia Álvaro Uribe Ferreo, crítico de la zona de distensión y de los diálogos, resultó elegido el 26 de mayo del 2002 por amplia mayoría en primera vuelta. Su principal propuesta, la política de seguridad democrática, enfoca en cambiar frontalmente a los grupos violentos, tomó auge. Uribe demostró posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto del 2002. Cause my high hopes are getting low, because these people are so old.